Bueno, las cadenas de valor, como su nombre lo indica, son eslabones de un proceso, en este caso la cadena, y en el caso de nosotros la cadena cárnica bovina, en el cual un producto va, conforme voy avanzando en eslabón, voy agregándole valor. Yo no veo cómo la pequeña y mediana producción de este país en un mundo globalizado, donde todo el mundo pide competitividad, poder lograr alcanzar éxito si no hay una cadena de valor asociativa. Uno de los objetivos institucionales del INDER precisamente está en entender la diferencia entre la importancia de no solamente atender el fomento de la producción como base productiva del país que mejore la capacidad de posicionamiento de productos, sino también la comercialización de estos productos para generar ese proceso de inversión de vuelta hacia los pequeños y medianos productores. En toda esta cadena que va generando valor, pues va quedando parte de los ingresos distribuidos para toda la sociedad, generando mejor calidad de vida, generando ingresos, generando trabajo, generando alternativas para la sociedad costarricense en este caso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cadenas de valor. Sí, tal vez ese término a usted no le parece muy familiar, pero es sumamente importante para el desarrollo nacional y regional, que las cadenas de valor se desarrollen adecuadamente e involucran múltiples aspectos que vamos a explicar a lo largo del programa. Así que quédese con nosotros porque es un tema que nos interesa a todos y a todas. Para hablar de él nos acompaña en esta oportunidad el señor Rafael Díaz Porras, quien es académico del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Bien, muchas gracias. También está con nosotros el señor Wilson Picado Umaña, quien es académico de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros otra vez, Wilson. Hola. Y también está con nosotros Martín Parada Gómez, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias por estar con nosotros una vez más, Martín. Sí, gracias por la invitación. Muy bien, un término muy importante para el desarrollo económico del país, sin embargo, tal vez no lo conocemos tan al dedillo como deberíamos, puesto que nos involucra de alguna manera a múltiples sectores. Tal vez me gustaría que para iniciar me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por cadenas de valor. Bueno, este concepto, y más que concepto, una realidad es que las cadenas de valor operan, son hoy en día conocidas y reconocidas por todos nosotros. Es interesante tal vez reconocer que desde el punto de vista analítico, cuando se analizan las cadenas de valores se reconocen varias dimensiones que es importante considerar porque ubican, orientan para el desarrollo de estrategias. La figura, el acercamiento más rápido que se hace a las cadenas es la figura, porque la palabra cadena ya nos dice qué es eso, ¿verdad? Son eslabones, son procesos productivos que se entrelazan entre ellos y generan un producto. Hay un segundo aspecto que está en juego, que nosotros le ponemos mucha atención en el análisis, es la geografía. Porque las cadenas de valor tienen un apellido que son globales, ¿verdad? Pero en realidad son globales participando, haciendo partícipes diferentes entornos, países, regiones y localidades. Entonces, en ese aspecto la geografía es muy importante. Es una forma, digamos, de entender también contra quién se compite cuando se participa en una cadena de valor. ¿Qué tipo de cadenas de valor podemos tener? Pueden ser cadenas de valor internacionales, pero también pueden ser locales del mercado interno o muy de regiones. Un tercer aspecto que es importante, que consideramos al analizar las cadenas de valor, es que las cadenas de valor operan en un marco denominado marco institucional. Hay reglas de juego. Hay mercados, hay regulaciones de todo tipo, regulaciones de competencia, regulaciones ambientales, comportamiento de mercados. Hay gobiernos estableciendo políticas, promoviendo o desincentivando cadenas de valor. Entonces ese es otro aspecto que
que está en juego. Hay un cuarto elemento que es muy importante, muchas veces al hablar de las políticas no se le da el suficiente sustento, y es que en las cadenas de valor hay una dimensión que se llama la gobernanza, es el juego, es el poder. O sea, alguien tiene la capacidad de organizar la cadena y por lo tanto tiene la capacidad, la posibilidad de tener a un acceso mejor en los excedentes. Parte del enfoque también implica de que al participar en cadenas, entonces hay un proceso de desarrollo de competitividad. En la literatura la denominan en inglés upgrading, una buena traducción es el escalamiento. Es el tema de si participo en una cadena de valor, ¿cómo sigo siendo necesario? Y el seguir siendo necesario es muy importante porque entonces hay que entender la dinámica general, qué es lo que tengo que hacer yo con el producto o con la función en la que participo en la cadena. Entonces, en términos generales, ese es el aspecto general. Yo, como introducción, haría una distinción. Es muy interesante que las cadenas globales, cuando uno las analiza en servicios y en industrias, han evolucionado a un grado de segmentación, que es lo que se reparten ya no son productos, subproductos, insumos, sino que se reparten son funciones. Hoy en día hay países que participan en funciones específicas. Entonces ya no solamente se habla de productos, sino funciones. Cuando hablamos, y este es un tema que es muy cercano al bagaje de nosotros, cuando hablamos en cadenas agroindustriales, ahí sí hay una pequeña diferencia, porque sí seguimos siendo proveedores de insumos, proveedores de materias primas, y está el desafío de cómo avanzar y participamos en mayor cantidad de segmentos en la cadena. Entonces ya no es un tema de funciones, sino de cómo expandimos nuestra participación en ellas con mayor valor agregado. Lo que es interesante en el espacio académico, la reflexión sobre las cadenas globales de valor, particularmente para países en desarrollo como Costa Rica. Recuerdo que a finales de los 90, no todo el mundo creía en las cadenas globales de valor para tener incidencia en la política pública a nivel de la estructura productiva de estos países. Es más, Costa Rica creo que le entró tarde al análisis de y gracias a Dios, digo yo, y al esfuerzo mucho de las universidades, o sea, al esfuerzo de los académicos que fuimos empujando a través de la orientación de académicos de otros países. Y aquí hay que recordar a un doctor que se llamó Wimpe Lupesi, que ya no está con nosotros, pero que nos formó en estos métodos, en estos análisis, y que efectivamente le ha contribuido, pienso yo, no solo a la Universidad Nacional, sino le ha contribuido al Centro Internacional de Política Económica, a la Escuela de Economía, a poder tener un método para pensar, un método para analizar y darle opciones a la gente más pobre. Yo digo a los sectores productivos. Y digo esto porque efectivamente los productores se enfrentan en los mercados, las cadenas están intervenidas por mercados en varios niveles. Usted ve que está la producción, entonces el productor tiene que ir al mercado de productos. Y ahí se enfrentan los precios. Y a veces le favorecen y a veces no. Y en esa relación, efectivamente, se trata, como decía el profesor Rafael Díaz, de ver qué posibilidades de escalamiento se tienen dentro de esas cadenas para que su posición en el mercado sea mejor. Y esa es la lucha permanente desde el punto de vista del desarrollo económico del país. Y lo otro es también desde el punto de vista de los salarios, del mercado de trabajo juega. Es decir, que las remuneraciones salariales sean adecuadas para fomentar los ingresos disponibles de las familias, de aquellas familias que producen y de aquellas familias que también participan en estas cadenas. Y finalmente yo en materia de mercados creo que es muy importante rescatar la funcionalidad del sector financiero, es decir, los banqueros. ¿Por qué? Porque los productores requieren de inversión para poder realizar sus actividades económicas y esa es una lucha permanente. Hoy vemos la disyuntiva entre las garantías que deberían de tener los productores o los pequeños empresarios o medianos para poder participar en estas cadenas. Y una limitante seria es el acceso al dinero, pero el dinero está en los bancos. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, a mí me parece que esos elementos son importantes, Maribel, junto al esfuerzo de la universidad. Y en este caso,
aprovechar el espacio porque constituimos una red en cadenas. Y esa red de investigadores, después de 2 años de trabajo, ha dado como producto el poner a actores de distintas dimensiones a poder trabajar conjuntamente, no solo la academia, sino el marco institucional público, para poder tener incidencia en el mejoramiento del desarrollo económico de todos aquellos que están muy interesados y que participan en el proceso de producción. Luis. Sí, hay 2 elementos que me gustaría agregar a lo dicho por Rafael y Martín. Por una parte, las cadenas son realidades que no surgen espontáneamente, son también estructuras históricas que surgen en contextos históricos específicos. En este sentido, es muy importante entender la cadena también en una duración de mediana o larga escala. Y por otra parte, también es muy importante reconocer el papel de la cadena para dar umbrales de razonabilidad a la creación de política pública, pero también a la creación de estrategias de competitividad para los sectores. La cadena es como un parámetro para indicar cuál puede ser la política pública pertinente, cuál puede ser la política pública efectiva, pero también cuál puede ser la estrategia productiva o comercial efectiva para los sectores productivos de los que estemos hablando. Creo que da esa sensatez del mercado y también de política que muchas veces se requiere en la formulación a nivel del Estado y también lo que muchas veces se requiere para desarrollarse competitivamente en el mercado. Sí, y esto involucra múltiples retos de los que vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de las cadenas globales de valor, que como vimos son bien importantes para el desarrollo productivo nacional y regional. Un tema que ustedes mencionaron al final del bloque anterior es la importancia de respetar el sector productivo en el que se origina la cadena, porque muchas veces involucra no solo el tema meramente económico, comercial, ¿verdad?, y productivo, sino también hay cuestiones de idiosincrasia, de cultura, de tradiciones que están involucrados. Y eso es muy importante porque es en el origen de la cadena que le da ese valor particular desde el inicio, ¿no es así, don Martín? Sí, efectivamente, me parece a mí que desde el punto de vista económico no se pueden obviar dimensiones que rodean la operacionalización de las cadenas. Nosotros hemos estudiado algunos productos, particularmente un producto que hace referencia a tu preocupación, es por ejemplo la producción artesanal del país. Ajá. Que es, por ejemplo, si usted visita Buenos Aires, en la zona sur, la producción de máscaras es un producto muy propio, muy autóctono, y ya tiene influencias de condiciones, digamos, de globalización, porque hay mucho extranjero que las adquiere y las lleva a otros países. A veces se hacían con pintura, se pintaban con pintura doméstica que los indígenas naturales podían desarrollar. Ahora utilizan pinturas artificiales y esas son importadas. Por eso cuando Rafael Díaz hablaba de una cadena global, es porque el ámbito doméstico no está aislado ni blindado a las condiciones externas. Lo bueno es que todas estas cadenas han podido mantener ese carácter propio de identidad y pertinencia para poder desempeñarse en mercados cada vez más competitivos y en competiciones cada vez más aceleradas. Ahí yo lo que siento es que los consumidores domésticos, nosotros costarricenses, podríamos darle una oportunidad y un oxígeno a los productores locales para poder consumir lo que producimos. Claro. Y eso es un buen ejemplo de cómo cadenas que están muy influenciadas por los temas de globalización económica y esto podrían tener un buen espacio en el mercado nacional para que efectivamente se puedan mejorar las condiciones de vida
de muchas familias que están atrás operacionalizando estas cadenas. Yo ponía el ejemplo de las máscaras de Boruca, pero pueden ser muy bien la producción de pimienta o la producción de otros productos agroindustriales, como los quesos, por ejemplo, de Turrialba, etcétera, que son productos que han sido muy abordados y estudiados por académicos y científicos, no solo de la Universidad Nacional, sino de otras universidades. Otro ejemplo de ese tema que usted está mencionando nos lo brinda Luis Diego Obando, quien habló para Una Mirada sobre el tema. Él es el director ejecutivo de la Corporación Ganadera Nacional, entidad para la cual la cadena de valor bovina da un gran valor agregado a cada eslabón con el objetivo de entregar a los clientes la carne de la mejor calidad. Bueno, las cadenas de valor, como su nombre lo indica, son eslabones de un proceso, en este caso la cadena, y en el caso de nosotros la cadena cárnica bovina, en el cual un producto va, conforme voy avanzando en eslabón, voy agregándole valor, entendiendo valor a transformaciones en el proceso, estudiándolo desde un punto de vista muy fabril, muy de manufactura. Acá desde la Corporación Ganadera entendemos la cadena de valor como aquellas interacciones tanto de la empresa privada como del sector público y de igual forma academia o centros de investigación en el cual vamos dando valor tanto en conocimiento o valor agregado al producto, que en última instancia sería la carne al consumidor. Entonces nuestra cadena de valor acá en la Corporación Ganadera inicia con la finca, inicia con las pasturas, inicia con el animal vivo, el ganado, y cómo lo vamos transformando por medio de procesos de engorde, por medio de procesos de terminado del animal, hasta llegar al momento en el cual es sacrificado, es procesado e inclusive agregándole valor a los cortes de carne, ya sean en productos marinados, procesados, productos listos para ser consumidos, hasta ponerlos a disposición al consumidor final. Básicamente porque en la cadena de valor podemos ir garantizando procesos de inocuidad, podemos ir garantizando calidad, por ejemplo, podemos ir garantizando información que esté disponible al consumidor. En el caso de la carne, podemos en algunos casos tener trazabilidad, podemos saber de dónde viene y de dónde proceden los animales cuando llegan a una subasta, por ejemplo. En toda esta cadena que va generando valor, pues va quedando parte de los ingresos distribuidos para toda la sociedad, generando mejor calidad de vida, generando ingresos, generando trabajo, generando alternativas para la sociedad costarricense en este caso. Qué importante lo que él menciona, ¿verdad? Y lo decía don Martín también, del tema de cuidar cada uno de los eslabones de la cadena. Ese es un aspecto muy importante, digamos que por cierto creo que el informe de la OCDE para Costa Rica sobre agricultura lo deja un poco de lado. Casi que la receta de la OCDE es ver instancias de organización de la cadena, ¿verdad? Como ICAFE, como LAICA, como CONARROZ, distorsionantes y que dejan de lado un aspecto importante que en Costa Rica tiene que ver con la democracia económica, ¿verdad? Es la participación de los pequeños productores. O sea, pequeños productores sin organización en la cadena, que pueda incidir sobre políticas, que pueda incidir sobre reglas, sobre autorregulación, ¿verdad? Desarrollo de procesos de calidad, de desarrollo de investigación para el proceso de creación de valor, son fundamentales. En ese aspecto a mí me parece que nosotros debemos recordar que y particularmente en la agroindustria implica venir de la agricultura, venir de ámbitos de entornos rurales, y si tenemos además la idea de que pequeños productores formen parte de ese proceso, no es el mercado por sí mismo el que lo está dando, el que lo da es una cadena organizada que pueda llevar a creación de condiciones para un valor agregado, digamos, tal como lo está planteando Luis Diego en el caso de ganadería de carne. Durante algún momento, siguiendo la idea de Rafael, el Estado tuvo un papel muy importante contribuyendo, por ejemplo, al desarrollo de la investigación, apoyando el desarrollo especialmente de esas cadenas de base agroindustrial.
especialmente por lo menos hasta los años 80 y 90, pero también apoyando mucho el fortalecimiento de la organización productiva. Seguramente los tiempos ahora son distintos a ese contexto, entonces uno pensaría que el Estado tiene que ser más imaginativo y buscar nuevas formas para siempre apoyar estas iniciativas que permitan fortalecer la creación de conocimiento a nivel de la cadena, pero también la generación de tejido organizativo entre los productores. Durante el video se insistía mucho en la importancia de agregar valor. ¿Cómo podemos entender eso en una cadena productiva? Puede ser por procesos importantes, digamos, de mejoramiento de calidad, digamos, del productor, la base rural, ¿verdad? En el caso de la carne, pues a partir de los criadores, ¿verdad? Son procesos de mejoramiento que implican un proceso de apoyo, de acompañamiento, de asistencia técnica, pero que a la par de eso tiene que haber mucha investigación. Ahora, no quiere decir que nosotros, un país como Costa Rica, tengamos la capacidad de tener la investigación de avanzada en términos productivos, pero sí deberíamos tener la capacidad de estar viendo los avances, ¿verdad?, de transferir esa tecnología y desarrollarla a la parte productiva. Pero a la par de eso, esto implica también procesos de integración hacia adelante en la cadena, desde la base agrícola, digámoslo así, o pecuaria, hacia adelante en procesos donde la organización productiva, creación de empresas, donde las organizaciones, donde los productores tengan participación es importante, porque eso da posibilidades no solamente de crear valor, sino de distribuirlo, porque el valor lo puede crear, por ejemplo, una gran empresa, pero que lo distribuya no es una condición automática. Lo otro, tal vez ahí para complementar, es que la generación de valor agregado, creo yo, no depende del músculo absoluto del productor. Es decir, los procesos de ciencia y tecnología están muy lejos de lo que el productor o el agroindustrial por sí mismo puede hacer, entonces requiere investigación y desarrollo. Pero voy más allá. El valor agregado es una fuente que genera excedente, y ese excedente, al multiplicarse, mejora las capacidades de ingresos disponibles de todos los agentes en la cadena, y ahí los factores tecnológicos juegan, ¿verdad? Si usted ve un esfuerzo grande que ha hecho Costa Rica en materia de café, Rafael Díaz y Wilson han trabajado mucho el café, pero nos ha llevado más de 100 años producir y empacar el café con marcas y eso, y ahora vive usted un mundo de marcas, pero en la Costa Rica de hace 30, 40 años, sí, todo el café iba en sacos de yute, ¿cierto? Hoy tenemos el gran reto, no solo en café, en cacao, en Upala, en Guatuso, en Matina, en Talamanca, sale el mejor cacao del mundo, no de Centroamérica, del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que otros se apropian del cacao, de la materia prima, lo industrializan, bueno, y nos dan chocolate 65% de pureza, 70% de pureza, y efectivamente no son los productores los que logran apropiarse de ese valor agregado. Por lo tanto, el juego organizativo dentro del posicionamiento de la cadena es relevante. Si usted ve, por ejemplo, el músculo cooperativo del país, que está concentrado en el occidente, San Ramón, Grecia, Palmares, Atenas, es una fuente de riqueza en el café. No lo hemos hecho así en otros productos, y ojalá haya ese músculo organizativo dentro del cooperativismo nacional para darle la oportunidad a los pequeños productores de otros productos como cacao o miel de abeja, pienso yo. Sí, sobre ese tema conversamos con Guido Vargas, quien es el secretario general de UPA Nacional, quien resaltó el trabajo que ha hecho el sector cafetalero, lechero y azucarero en el tema de agregar valor a sus productos. Él comentó a Una Mirada que la aplicación de las cadenas de valor son indispensables para la competitividad en el mercado. Bueno, Costa Rica tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con cadenas de valor. Esto ha permitido dar valor agregado. Esto ha permitido hacer reconversión productiva. Y tenemos casos muy interesantes.
En el caso de café, que es, digamos que un cultivo con muchísima tradición, con muchísima historia, es un caso muy importante, porque tenemos estructuras como las estructuras cooperativas que han jugado un papel fundamental. Entonces son sectores muy organizados que acompañan a la producción familiar. Y también vemos otros casos mucho más jóvenes, como lo que se está haciendo en frijol. Yo no veo cómo la pequeña y mediana producción de este país en un mundo globalizado, donde todo el mundo pide competitividad, poder lograr alcanzar éxito si no hay una cadena de valor asociativa. Esto lo que le da es oportunidades desde el momento en que se siembra el cultivo, ayudando en la asistencia técnica y en la transferencia de tecnología y también en investigación científica. Pero también viene el otro acompañamiento, que es la inteligencia de mercado, la búsqueda de mercados, cómo llegar ordenado a ese mercado, cómo posesionar una marca. Yo sinceramente no veo cómo es posible lograr segmentos de mercado si no es a través de cadenas de valor. Todo un reto para los pequeños y grandes productores el tema de agregar valor a sus productos. El café es una excepción, o mejor dicho, es un buen ejemplo a seguir de un sector que ha logrado desarrollarse competitivamente, una cadena tan conservadora como es la cadena global del grano. Por una parte, es un muy buen ejemplo de cómo crear organización de base comunitaria, base cooperativa, durante los últimos 50, 60 años. Es un magnífico ejemplo también de creación de investigación y desarrollo con conocimiento y capital nacional. Y por otra parte, también es un muy buen ejemplo de reinvención, del desarrollo de nuevas estrategias de competitividad en contextos globalizados como los del presente. Lastimosamente no es la realidad de muchos sectores productivos, como puede ser el caso del frijol que citaba don Guido, y otros que tienen claramente una posición mucho más subordinada, mucho más marginal en las estructuras de cadena, que es algo sobre lo cual podemos conversar con más detalle adelante. Sí, ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de cadenas de valor. Cómo es importante planificar estratégicamente toda la cadena de producción, de manera que se pueda agregar valor en las diferentes etapas del producto para luego comercializarlo dentro y fuera del país y que múltiples personas y sectores se vean beneficiados. Sobre este tema, Haris Regidor, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, INDIR, comentó cómo el Centro de Procesamientos y Empacados de esta institución es un paso muy importante para agregar valor a los productos en cada una de las 19 regiones donde se encuentran. Un ejemplo de cómo apoyar el desarrollo regional con este tema de las cadenas de valor. Uno de los objetivos institucionales del INDER precisamente está en entender la diferencia entre la importancia de no solamente atender el fomento de la producción como base productiva del país que mejore la capacidad de posicionamiento de productos, sino también la comercialización de estos productos para generar ese proceso de inversión de vuelta hacia los pequeños y medianos productores. Al entenderlo como una cadena, podemos encontrar al menos 3 grandes ámbitos en los cuales el INDER quiere impulsar. Número 1, la base productiva del país debe ser cada vez más resiliente y fuerte, debe mejorar su capacidad genética y ser más competitiva. Esto implica en una segunda etapa un proceso que puede ser de transformación del producto para atender diferentes elementos de mercado, que es el tercer gran nivel de esta cadena, que es la comercialización.
El Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos, que conocemos como CEPROMA, es una estrategia institucional que ha impulsado el INDER con el objetivo de generar estos elementos en cadena. El CEPROMA se convierte ya no solo en una infraestructura que se pone a disposición de alguna organización de base en el territorio para que pueda llevar a cabo el proceso de transformación de los productos que se generan, sino la cadena de comercialización y de producción. El CEPROMA se convierte en la base sobre la cual pequeños productores de un territorio pueden acceder con sus productos de una manera diferenciada, con un precio justo, a una organización que administra el CEPROMA. En este CEPROMA se puede generar empaque, lavado, algún tipo de producción a nivel de valor agregado, por ejemplo, y un proceso de comercialización. Esta estrategia lo que nos ha impulsado es, con los 19 CEPROMAs que tenemos en el país, buscar un mayor nivel de especialización de algunos productores, un mayor nivel de concentración de la actividad productiva que genera mejor rendimiento en algunos territorios, pero fundamentalmente un precio justo hacia los productores en menor tiempo y mayor posibilidades de fortalecimiento de su cadena de producción, pero además una fase de comercialización. El CEPROMA se convierte en un respiro para muchos pequeños productores que día a día deben estar buscando dónde colocar sus productos. En el marco de la estrategia institucional, el fortalecimiento de estos centros son importantísimos para que los pequeños y medianos productores tengan mejores capacidades de colocación de producto, una reinversión más rápida sobre sus productos, sobre la comercialización que estos tienen y, por supuesto, especializar en algunos de los territorios de nuestro país algunos productos claves, por ejemplo las especies, por ejemplo el cacao, el plátano, que son básicamente aquellos, o las raíces y tubérculos, aquellos en que los CEPROMAs se convierten en estrategias claves para el fortalecimiento de los territorios en la materia productiva. Múltiples retos involucra esto de fortalecer las cadenas de valor. A mí me gustaría señalar dos retos iniciales. Por una parte, el reto de entender las cadenas no solamente como realidades económicas, sino que también como realidades compuestas por dinámicas políticas, por dinámicas culturales y también por dinámicas territoriales. Me parece, como lo señalaba Rafa al inicio, de que la cadena es una realidad multidimensional y debemos entenderla tanto a nivel académico como también a nivel de la gestión política como realidades complejas. Eso me parece fundamental. Lo segundo muy importante que tiene que ver con la realidad país es el desafío que enfrenta el sector agrario, particularmente en torno a la transición generacional o la coexistencia generacional, como se suele decir. Es decir, a la posibilidad de que la gente joven se involucre con las actividades agropecuarias o agroindustriales. Y eso tiene mucho que ver con la gran variable de cambio del futuro de Costa Rica, que es la transición demográfica hacia un país cada vez más envejecido, pero también tiene que ver con cambios en la estructura económica del país que son positivos en el sentido que le permiten a los jóvenes estudiar, pero que impactan negativamente en el sentido de que el costo de oportunidad para quedarse en las zonas rurales, desarrollando iniciativas empresariales en el sector agropecuario son cada vez más complicados. Me parece que es un desafío muy importante en términos de lo que plantea el enfoque de cadenas. Sí, usted mencionaba algo muy importante, que es el tema del rescate generacional también, de verdad, de estas cadenas, porque a veces el conocimiento está ahí, en la raíz. Claro, quizás por eso es más preciso el término de coexistencia generacional, porque hay algunas de esas cadenas que han acumulado mucho conocimiento comercial, de investigación, mucho conocimiento organizacional también, que requieren una comunicación intergeneracional. Creo que los jóvenes seguramente llevarán muchas iniciativas novedosas a la gestión empresarial, pero también requieren de ese conocimiento acumulado que cadenas como el café tan marcadamente tienen allí desde hace varias décadas. En esa línea yo visualizo como tres aspectos, dándole continuidad a lo que decía Wilson. Digamos, cada cadena es un espacio por sí mismo, o sea, no hay receta de desarrollo para cada una, y hay que entender que las estructuras de los mercados internacionales, el tipo de productos, el tipo de oportunidades son diferentes. Entonces ahí hay un aspecto que vuelvo a repetir, es crucial,
que muchas veces lo dejamos de lado, es el desarrollo de investigación y el desarrollo de innovaciones. Lo ligo con el tema de las nuevas generaciones. Digamos, para mí, un país que hace la inversión en educación que hace Costa Rica, ahí hay una gran oportunidad para esa interrelación que dice Wilson, ¿verdad? Pero más que todo, incorporación de nuevas generaciones en agregar valor agregado a lo que estamos haciendo. O sea, son nuevos procesos que implican nuevos conocimientos y por lo tanto oportunidades para que los jóvenes del campo sigan ahí en el campo con la actividad que han desarrollado sus padres. Hay un segundo aspecto que quería mencionar, digamos, como elementos para las cadenas más tradicionales, digamos, las más tradicionales, café, caña, banano posiblemente. Para mí ahí hay un tema importante, digamos, como desafío, es cómo desarrollar los procesos de industrialización más fuertemente, digamos, más que se conviertan en valor agregado dentro de la frontera nacional, dentro de los espacios de producción nuestras, ¿verdad? Y un tercer aspecto que lo mencionó Martín anteriormente y que lo desarrolló, lo presentó ahora el presidente ejecutivo del INDER, tiene que ver con este espacio de cadenas cortas, de cadenas más locales, de formas de desarrollo de nuevos productos, que yo lo asocio con un otro aspecto importante, es el papel que tiene que jugar el mercado interno. El mercado interno dándole espacio a esas cadenas, reconociendo el valor, digamos, de lo regional, de la producción local, de la producción de pequeña empresa y de alguna manera sustituyendo importaciones. Eso no se debe hacer por mecanismos arancelarios, pero sí se puede hacer por una conciencia del mismo consumidor, ¿verdad?, en relación con lo que consume y con el desarrollo que está propiciando a partir de dónde pone su dinero en las compras diarias. Entonces ahí me parece que ese es un espacio importante para vincular con el desarrollo rural y las agroindustrias. Sí, yo quisiera integrar y hacer una pregunta, digamos que puede ser muy utópica o algo así, es en dónde está el éxito, es decir, cómo a través de las cadenas globales de valor como método y marco teórico de referencia lo podemos llevar a la realidad para ver dónde está el éxito. Y yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con cómo interpretar las tendencias del mercado. Es decir, los productores operan en mercados, las pequeñas y medianas empresas operan en mercados. Entonces los mercados nos dan ciertas señales que a veces no el Estado es el que las comunica. Entonces, esa inteligencia de mercados que le llamaba el señor Guido Vargas de UPA Nacional, un cooperativista de toda la vida, creo que no se equivoca, porque esas tendencias de mercado son las que implican las señales para hacer los ajustes de la transformación industrial o agroindustrial o a nivel de los productores. Lo vemos con las tendencias de los mini vegetales, que son productos que Rafael Díaz ha investigado en el pasado, ¿verdad? Entonces, los mini chayotes son chayotitos pequeños. La gente decidió cambiar y consumir ese producto. Luego, los mismos tomates pequeñitos. Sí. Entonces, ahí hay una tendencia fuerte y quien está dando la señal son los consumidores finales. Ahí yo pienso que desde el punto de vista del consumo de productos orgánicos, por ejemplo, hoy la gente quiere verse más guapa, quiere verse más light, más fitness, ¿verdad? Bueno, esa señal la da el mercado. Y desde ese punto de vista, todos los procesos a lo largo de la cadena le generan oportunidades a los productores y a las pequeñas empresas, como lo decía Haris, regidor del INDER, donde efectivamente hay oportunidades. El segundo punto creo que estaría enfocado desde el punto de vista de cambiar la lógica que tienen los productores hacia la eficientización de la producción. Es decir, ¿cómo puedo yo competir en los mercados? Tendría que basarse en bajar costos y ofrecer mejores precios a los consumidores. Y yo creo que eso podría ser una trampa y una miopía, porque al final habría que entender la lógica de funcionamiento de los consumidores finales. Y ahí yo creo que el reto fundamental está en la institucionalidad pública. Es decir, ¿qué hace Comex, qué hace Procomer para ayudar a los actores de la cadena a tener informaciones de mercados que podrían ser mercados más cortos? A veces queremos entender, por ejemplo, el mercado de la China.
Un mercado de 1.400 millones de consumidores, un mercado muy largo, muy lejos, un mercado lejano. Yo creo que tal vez podríamos empezar por entender la lógica del mercado doméstico, seducir a 5 millones de costarricenses para que tengan la oportunidad, como decía Rafael Díaz, de poder aprovechar la capacidad de ingresos familiares en el mercado doméstico. Eso no quiere decir, y no estoy pensando en proteccionismos que teníamos en los años 60 y 70, pero sí en condiciones mejores para que los productores locales tengan oportunidad en este mundo de cadenas que cada vez son mucho más competitivas en el país. Bueno, estoy de acuerdo con Martín en el sentido de que también el enfoque de cadenas puede permitir identificar los puntos base de esa fórmula para el éxito, pero también a veces permite identificar los puntos base para la fórmula para el fracaso. Es decir, cuando uno contempla, por ejemplo, la situación de un sector como el sector frijolero, que se desarrolla en condiciones sumamente desiguales, marginales en muchos sentidos, pues claramente allí las señales que da el mercado son señales para el fracaso, porque más allá de que mejores tu capacidad de producción, que reduzcas costos, es prácticamente imposible competir con el volumen de grano que viene desde el exterior en condiciones para nada competitivas. Y eso me parece importante en el sentido de que ciertamente, y lo decía un productor hace unas semanas en una actividad que tuvimos en la UNA, se le exige muchas veces al productor mejorar su capacidad para generar valor agregado, pero no siempre pensamos que también el consumidor debería ser consciente o debería reconocer precisamente desde su acción de compra el valor agregado que genera este productor. Es decir, reconocer que consumir un producto nacional estamos apoyando el arraigo territorial, estamos apoyando el desarrollo de familias asentadas en las zonas rurales y también estamos apoyando el desarrollo de los territorios y también estamos apoyando o estamos contribuyendo a un menor impacto ambiental en este tipo de sectores. Creo que también la fórmula para el éxito, en el sentido del papel de la cadena, puede entenderse como una fórmula para el fracaso, para el caso de sectores que realmente tienen condiciones muy difíciles para poder competir en los mercados globales. ¿Qué condiciones estructurales del país urge superar para que el desarrollo de estas cadenas sea más eficiente y se logren las metas y sobre todo el beneficio para todos los sectores involucrados? Yo creo que hay un aspecto clave en esto que es muy fácil decirlo, pero que nos cuesta, es el tema de la innovación. Es un papel, digamos, es un esfuerzo que debería involucrar diferentes sectores. Primero el sector mismo que muchas veces debería replantearse sus agendas de política, y este tema de innovación debería formar parte. Y la creación de alianzas con diferentes instancias de la sociedad que pueden apoyar en ese sentido. Este tema me parece importante porque muchas veces, aunque sea cierto, la gran queja del agricultor es que compara lo que él recibe con el producto al final que paga el consumidor y entonces ve la gran diferencia, ¿verdad? Está bien, hay un mundo muy desigual ahí, pero también hay un tema que hay que entender, y es que entre la salida de la finca y el consumidor se crea valor por otros actores. Sí. Y la forma en que se crea ese valor tenemos que entenderle, tenemos que incorporarlo en las estrategias de los pequeños productores, y eso significa procesos de innovación, de entender mejor el mercado, como decía Martín. Para ese tipo de esfuerzos, digamos, más regional, yo creo que el otro complemento que mencionó Wilson tiene que ser el consumidor mismo. El reconocer, digamos, que podemos estar pagando algo más caro, ¿verdad? Pero tiene un proceso de impacto social, y muchas veces estamos reconociendo especificidades de productos que estamos importando, ¿verdad? Y no lo hacemos al nivel interno. Ahora, hay otro aspecto que hemos mencionado muy poco, que yo creo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es como en algunas cadenas agroindustriales, digamos, que son de tradición, observamos la inversión extranjera. Para mí ese es un aspecto importante. Por ejemplo, yo en café la veo con cierta preocupación. Aquí hubo un cambio estructural en el café
a finales de los años 90 desaparecieron los beneficiadores fuertes costarricenses y ese espacio lo llenaron las transnacionales. Ese espacio entonces significa que las transnacionales están ahora compitiendo directamente con cooperativas. Un factor de lado que fue importante es el desarrollo de microbeneficios, pero hoy en día las transnacionales tienen un papel tan fuerte que hasta tienen una finca experimental en el espacio costarricense. Digamos que posiblemente en el mediano plazo va a poner también en cuestión el mismo sistema de investigación de ICAFE, que yo creo que no ha sido muy discutido públicamente. Bueno, esperamos que toda esta información de la que hemos conversado durante el programa sirva para apoyar esa generación del conocimiento que nace desde diferentes instancias. Muy importante el papel de la universidad pública, en el caso de ustedes el proyecto que desarrollan en la Universidad Nacional, para que se genere ese conocimiento que lleve a la innovación y a fortalecer pues todos esos diferentes actores que participan en estos procesos productivos y en estas cadenas de valor para el beneficio pues del desarrollo nacional. Les agradecemos mucho su participación y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube e Instagram. Le esperamos la próxima semana aquí con más en Una Mirada. Hasta pronto.